Bien, vamos a empezar. Wow, ¿qué pasó? Chispas. Estamos acá, dice. Bien. La función logaritmo, ¿no? El día de hoy vamos a ver función logaritmo y función exponencial, ¿no? Una función logaritmo me dice que va de R en R. Recuerden siempre lo que hemos visto en funciones, ¿no? El conjunto de partida y conjunto de llegada. De los reales positivos va a los reales, ¿no? Esa es la notación, ¿no? La clase pasada habíamos visto logaritmo, pero como operaciones, ¿no? Como operación, ¿no? O sea, sus propiedades de logaritmo, ¿no? Entonces, acá lo que vamos ahora a hacer es la función logaritmo, ¿no? Obviamente, basado justamente en todo lo que hemos hecho la semana pasada. Y ahí está su representación, f de x igual al logaritmo de x en base b. A ver, regla de correspondencia, ¿no? Esta es la regla de correspondencia, f de x igual al logaritmo de x en base b. La base ya sabemos que debe ser positivo y diferente de 1, y el número debe ser positivo, ¿no? Entonces, por lo tanto, el dominio son los valores que toma el x, o sea, el x debe ser positivo. Y el rango cualquier real, ¿no? Presenta dos casos, mire. Un primer caso en que va a consistir en que la base sea mayor que 1. O sea, los casos de este logaritmo va a estar determinado por las bases, ¿ya? Por las bases. Entonces, cuando base es mayor que 1, vamos a ver su gráfica. Mira, esta es su gráfica, ¿ya? Mira, ahí está el x, el y, esta es su gráfica, ¿no? Como una curvita, ¿no? Que se pega al eje Y, ¿no? Al eje Y, ¿no? A medida que el X se aproxima más a 0, el Y va al menos infinito, ¿no? Esa es la gráfica. Ya cuando la base es mayor que 1. ¿No? Siempre va a pasar por el 1,0, salvo que diga desplazamiento, pero en su forma general siempre va a pasar por el 1,0. O sea, ¿eso qué significa? Que cuando el X vale 1, el Y vale 0, ¿no? Mira, si yo reemplazo en el logaritmo, mira, reemplazo 1, ¿no? Logaritmo de 1 es 0, ¿no? Por eso que el Y vale 0, ¿no? Propiedades. Primera propiedad, su gráfica pasa por el punto 1,0 que estamos observando ahí. Es una función creciente. Creciente porque va aumentando, ¿no? De menos a más, ¿no? Por eso se llama función creciente. Y bueno, algunas cositas adicionales acá también, ¿no? Esta función tiene inversa, ¿no? Y bueno, no hemos visto casi ese punto de inversa, ¿no? Pero, bueno, acá lo estamos colocando, ¿no? En la desigualdad, mira, si ustedes se dan cuenta, el logaritmo de x1 en base b menor que el logaritmo de x2 en base b, ¿no? Entonces, ¿qué te dice esto? Te van los logaritmos en la misma base y simplemente te va a quedar que x2 es mayor que x1, ¿no? Ahí está. O sea, se ve el logaritmo en la misma base, se cancela, ¿no? En una desigualdad. Y te va a quedar x2 mayor que x1, ¿no? Acá hay que tener presente siempre de que x1 y x2 son positivos, ¿no? No pueden ser negativos, ¿ya? Entonces, eso es con respecto cuando la base es mayor que 1. Ejemplo, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Graficar eso que está ahí. Ahí ya cuando hay desplazamiento. O sea, tanto en el eje X ha habido desplazamiento y en el eje Y. Entonces, si la gráfica más antes estaba así, ¿no? ¿Se acuerdan? En este caso, el X a medida que se aproximaba a 0, el Y iba al menos infinito, ¿no? Claro, cuando era logaritmo de X, pero ahora es logaritmo de X menos 2. Eso implica que todos los puntos se han trasladado 2 unidades hacia la derecha. Cuando es X menos 2, o sea, el logaritmo está aplicado a ese número, X menos 2. ¿Qué haces? Lo igualas a 0 es X menos X vale 2. ¿Qué significa el hallar X igual a 2? Significa que todos los puntos inicialmente en la gráfica se han trasladado 2 unidades hacia la derecha. 2. No todo. Si inicialmente todos pasaban por el 1,0, ahora como se ha trasladado ese 1,0, ahora ¿a dónde va a ir? 2 unidades más, ¿no? Sería 3,0. Y en Y, todo lo que está fuera del operador logaritmo es 3. Eso significa que ha subido 3 unidades hacia arriba. Mira, estamos graficando por partes, ¿no? ¿Qué pasa si fuese solamente el logaritmo de X? Por partes. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Pasa por el 1,0, ¿no? Es el logaritmo de X. Ahora, pero si tú tienes, por ejemplo, logaritmo de X menos 2, esto implica que se ha trasladado 2 unidades.
2 unidades. Ahora ese punto va a ser 3,0, ¿no? Y esa es la asíntota. La asíntota es lo que limita la gráfica, ¿no? El que limita ahí, inicialmente, era pues en x igual a 0, ¿no? Ahora en x igual a 2. Ese es 2, ¿no? Es la asíntota, ¿no? 2. ¿Por qué? Porque todos corren 2 puntos. La asíntota que estaba en x igual a 0 corre 2 puntos, o sea, va a estar en 2. Pero la gráfica pasa por el punto 3,0, ¿no? Así es. O sea, también se pega, ¿no? En x igual a 2. Eso implica de que a medida que el x se aproxima a 2, el y a dónde se va, al menos infinito. Ahora yo quiero x menos 2 más 3 ahora. Más 3. Eso lo que hemos graficado, el último, es porque se ha tratado solamente en x 2 unidades. Ahora en y, como es más 3, eso está fuera del logaritmo, entonces eso ha subido 3 unidades hacia arriba. Ahí está. Es de esta manera. Cuando x vale 3, el y también vale 3, ¿no? Si quieres reemplázalo ahí, 3 menos 2 es 1. Logaritmo de 1 en cualquier base es 0. 0 más 3 me da 3. O sea, ese puntito también vale 3. O sea, ¿eso qué implica? Que todos los puntos han subido 3 unidades hacia arriba. ¿Ya? Esa es su gráfica aproximada. La observación, bueno, ahí te va a aclarar la observación, lo que yo te estoy indicando acá. Para graficar dice, para graficar se identifica, ¿no? Identificar dice la base es 4. Entonces su gráfica es el primer caso, ¿no? Es el primer caso. Recuerda que las gráficas que están así solamente corresponden cuando la base es mayor que 1. Como la base es 4, entonces cumple. Acá me dice, el desplazamiento en el eje X se determina igualando a 0, ¿no? El X menos 2, o sea, todo lo que está dentro del operador logaritmo, que es X menos 2 igual a X2. Eso quiere decir que todos los puntos se han desplazado 2 puntos hacia la derecha. Ahora, y el otro me dice, ¿no? El desplazamiento en el eje Y es aquel número que está fuera del operador logaritmo. En este caso, el Y es 3. Eso quiere decir que los puntos también han subido 3 unidades, ¿no? Eso es lo que te dice el observador. A ver. Eso que está ahí, a ver. Ya. Este es para resolver, ¿eh? Este es para resolver, ¿ya? Para resolver. Esa es una inecuación logarítmica, ¿ya? Vamos a utilizar, ¿qué propiedad vamos a utilizar? La propiedad número 4, creo, ¿no? O sea, la intención es que los logaritmos tengan en misma base. Pero ahí, profesor, aparece el logaritmo de 3 menos x en base 2 mayor que 0. Ya, listo. La base es 2, ¿ah? La base es 2. Bueno, lo primero que tú tienes que hacer es siempre garantizar que existe el logaritmo. Y ese logaritmo existe porque 3 menos x debe ser positivo. Recuerda que el logaritmo, el número no puede ser negativo, por eso coloco 3 menos x mayor que 0. Eso es el CBA, ¿no? O sea, x es menor que 3. Ese es alfa, ¿no? Ese es la... Ahora, resolviendo. Voy a resolver eso. Ya. Convenientemente ese 0, en el segundo miembro ese 0, lo he puesto logaritmo de 1 en base 2. Convenientemente. Porque el logaritmo de 1 en base 2 es 0. O sea, estoy poniendo su equivalente. Para utilizar la propiedad. Se cancela el logaritmo en base 2. ¿No? Eso dice la propiedad. Bueno. Y te queda 3 menos x mayor que 1. El x pasa al otro lado. X es menor que 2. Esto es beta. Tengo que hacer, ambos los tengo que intersectar. Alfa lo tengo que intersectar con beta. X es menor que 3. X es menor que 2. ¿No? Ahí está. Listo. Todos están hacia la izquierda. Es la intersección, ¿no? Y la intersección es esto. Es decir, X pertenece desde menos infinito hasta 2. ¿Ya? 2. ¿Cómo sería esto? A ver. De nuevo, ¿no? ¿Qué tienes que hacer ahí? Tienes que garantizar que existe ese logaritmo. 2x menos 1 positivo, x más 5 positivo. De ahí despejas, x es mayor que un medio, y en el otro me dice que x es mayor que menos 5. Graficas, ¿no? Y te va a quedar que x es mayor que un medio. ¿No? Resolviendo. Logaritmos se van, ¿no? En la misma base se van. Te queda 2x menos 1 es menor que x más 5. Y de ahí te sale que x es menor que 6.
Esto es beta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Intersectarlo, ¿no? El primero, bueno, el segundo me dice que x es menor que 6, y el menor que 6 está a la izquierda. Y el segundo, y el primero me dice que x es mayor que 1/2. Ahí está. Es la intersección. Es esa parte. Entonces, conclusión, simplemente me queda de 1/2 a 6. Esa es la respuesta. Segundo caso. En este segundo caso, logaritmo de x, es cuando la base está entre 0 y 1. Lo que hemos hecho hace un momento era cuando la base era mayor que 1. Ahora está entre 0 y 1. Y listo. Bueno. Propiedades, a ver. Miren, la gráfica anterior era así, pues, ¿no? Creciente, era así. De logaritmo. Pero ese es cuando la base es mayor que 1. Pero ahora la base es menor, está entre 0 y 1. Entonces ahora la gráfica es así. ¿Se dan cuenta? Hacia abajo, ¿no? Cuando era mayor que 1 era así, y la otra era así. Y siempre pasa por el 1,0, ¿no? Es lo que te dice, ¿no? Su gráfica pasa por el... Igual que el otro, ¿no? Pasa. Esta función es decreciente, ojo. ¿Por qué decrece? Básico, ¿no? La otra era creciente porque aumentaba de menos a más. El otro, de más a menos. Es decreciente. Esta función tiene inversa. Tiene una función inversa. A ver. A ver, por acá. Eso es lo que vamos a aplicar ahora, mira. Parecido al otro, ¿no? Pero ojo, mira, el orden ahora se invierte, ¿no? Logaritmo de x1 en base b es menor que el logaritmo de x2 en base b. Se va el logaritmo en la misma base, pero el orden para los números se invierte. Si está así, ahora se invierte la desigualdad. Ojo, eso ocurre cuando la base está entre 0 y 1. Si es mayor que 1, no hay problema, se mantiene, ¿no? Ejemplos, graficalizar. Vamos a ver, graficar. El logaritmo de x más 1 en base a 1/2 más 2. Bueno, vamos a graficar eso. Yo ya sé que la base es 1/2, es así, pero ha tenido desplazamiento. ¿Cuánto se ha desplazado? ¿Te acuerdas cómo era la reglita? X más 1 es igual a 0. X vale menos 1. ¿Qué significa? Que todos los X se han desplazado una unidad, pero hacia la izquierda. ¿No? A ver, vamos a ver primero la gráfica, ¿no? Es esa, ¿no? Logaritmo de X en base a 1/2. Ojo, esta es la gráfica del logaritmo de X en base a 1/2. No la que está arriba, porque es X más 1 en base a 1/2 más 2. Estamos graficando por partes. Logaritmo de X en base a 1/2. Tú ya sabes que su gráfica es así. Ahora vamos a graficar logaritmo de X más 1 en base, eso significa que todo se ha trasladado una unidad hacia la izquierda. Ahí está. Pasa ahora por el 0,0. Profesor, ¿qué pasa por el 0,0? Porque si todo se está trasladando una unidad, inicialmente está en el 1,0, una unidad, o sea, como se está trasladando una unidad hacia la izquierda, el 1,0 ahora ¿por dónde va a pasar? Por el 0,0. ¿Correcto? Y su asíntota, que era x igual a 0, ahora también corre una unidad, o sea, va a estar en menos 1, ¿no? Esa es su asíntota, ¿no? ¿Qué ves ahí? La asíntota es aquella recta que limita la gráfica, ¿ya? Esa es su gráfica esa. Ahora, pero me falta todavía, es más 2, ¿no? O sea, fuera el logaritmo, entonces vamos a ver la otra parte, ¿no? ¿Qué pasa con, es más 3 o más? No sé, acá. Más 3, ¿no? Y ahí le he puesto 2. Esto implicaría que es su gráfica, ¿no? Sigue siendo su asíntota ahí. Entonces acá la corrección es más 2, ¿no? Claro, no es más 3, sino es más acá, ¿no? ¿Dónde lo corrijo? A ver. Lo podemos corregir acá, ¿no? Acá. Vamos a corregirlo acá. 2 y acá, que este punto sea 2, ¿no? Ya. Así es. ¿No? Ese puntito era así. Bueno, acá el puntito para variarlo, esto habíamos hecho su gráfica, ¿no? Y ahí habíamos puesto, era más 2, era. Ha subido todos los puntos de unidades, ¿no?
estaba en el 0,02 unidades sería 0,2, ¿no? Que ahí, bueno, lo estamos colocando de esta manera. Listo. Y ahí me dice la observación, ¿no? Para graficar se debe identificar la base. La base es un medio, entonces su gráfica es el caso 2. Hay dos casos que se había dicho, ¿no? Cuando la base es mayor que 1 es así. Cuando la base es menor que 1 es así, ¿no? Entonces, segundo caso. El desplazamiento en el eje X se determina igualando a 0. Todo lo que está aplicado al logaritmo, X más 1 equivale a menos 1, entonces eso implica que se ha desplazado 1 unidad hacia la izquierda. El desplazamiento en el eje Y es aquel número que está fuera del operador logaritmo. En este caso, Y igual 13, ¿no? Ha subido 3 puntos. Entonces, esas cositas, ¿no? Que nosotros, todos, yo le había cambiado acá. ¿Ya? Entonces, estas cositas tenemos que tener presente para poder graficar correctamente, ¿no? A ver, ejemplo, resolver eso. Ojo, este es logaritmo, ¿no? Logaritmo. La base es 1/3. Ya, mira. Primero garantizar que exista, ¿no? O sea, que existe ese logaritmo en los reales, 3 menos x debe ser positivo, x más 2 también debe ser positivo. X es menor que 3 y x es mayor que menos 2. De ahí sale que el x pues, está entre menos 2 y 3. Ese es alfa. El segundo vamos a resolver ahora. Vamos a resolver. Para resolver, recuerda, el logaritmo en la misma base se cancela. Pero ojo, como la base es 1/3, o sea, está entre 0 y 1, el orden se invierte. ¿Qué te va a quedar? Que 3 menos x es menor, ahora se invierte al otro lado, ¿no? X más 2. Entonces de ahí justamente te va a salir pues, 1 y en el otro sale 2x, x es mayor que 1/2. Este es beta, ¿no? Lo tengo que intersectar, pues alfa y beta. De menos 2 a 3. Y el otro es x es mayor que 1/2, ¿no? Entonces, ¿de dónde a dónde te va a salir solamente? De 1/2 hasta 3, ¿no? Esa es la respuesta. Función exponencial, ¿no? Bueno, es la función inversa de los logaritmos, ¿no? Se llama función exponencial. Últimamente, está viniendo mucho eso en examen de admisión de San Marcos, ¿no? Yo me imagino que muchos de ustedes el próximo año van a postular a San Marcos. Entonces, tanto es así de que en el 2018 creo vi una pregunta, ahora en el último examen también ha venido casi la misma pregunta, ¿no? Parecida, ¿no? Puede variar los datos, pero la idea es la misma, ¿no? Entonces, o sea, está viniendo, ¿no? Y en realidad hay muchos, ¿no? De repente, muchos problemas con respecto a esta función logarítmica, ¿no? Sobre todo que aplicado siempre un poco al RMI, ¿no? Por ejemplo, bueno, ¿no? En el examen de admisión San Marcos el último ha venido mucho eso función. Entonces hay que, o sea, combinado, ¿no? Lo que es función logarítmica con función exponencial, ¿no? Y claro, las operaciones de los logaritmos. Entonces, esas cositas hay que tenerlo presente, ¿no? Aquellos, sobre todo si ustedes piensan el próximo año postular a San Marcos, ¿no? San Marcos últimamente, el último examen de admisión ha venido específicamente sistema de ecuaciones, sistema de inecuaciones, función logaritmo, o sea, logaritmos, ¿no? Todo lo que es logaritmos y funciones, ¿no? O sea, ha venido siempre funciones, sistemas, función logaritmo, hay programación lineal, las 4. O sea, tú revisas los últimos 4 exámenes de admisión de San Marcos y ha venido justo, cualquiera de los 4 temas. O sea, ha venido programación lineal o sistema de ecuaciones o ha venido pues la exponencial o funciones, ¿no? Cualquiera de eso ha venido, ¿ya? Así que hay que tener presente, revisen bien eso y también, ¿no? Traten siempre de estudiarlo bien estos temas, ¿no? Porque esto es lo que más viene, en álgebra estoy diciendo, ¿no? Bueno, al igual que el logaritmo, ahora la función va de R en R positivo, ¿no? Su notación es f de x es b a la x, ¿no? Tiene otra notación, sobre todo para nivel ya de pregrado, cuando ustedes ingresen, ¿no? Es exponencial de x, ¿no? En base b, ¿no? Tiene otra notación, ¿no? Los textos, sobre todo, ¿no? Bueno, nosotros tratamos siempre de dar, pues, la notación más práctica, ¿no? Que hay en los libros pre y todo eso, ¿no? Pero también algunos libros lo van a encontrar ustedes así, ¿no? Como ve a la x como exponencial de x en base b, ¿no? Otra notación. Bueno, acá al igual que en los dos casos, ¿no? Cuando la base es mayor que 1, mira cómo es su gráfico. Aquí es su gráfico.
¿no? Ahora es así, también es creciente, ¿no? Ahora, ¿por dónde va a pasar? ¿Por el 1,0? No. 0,1, ahora pasa, porque al eje Y lo intersecta, ya no al eje X, sino al eje Y. Nos damos cuenta que ese exponencial también es positivo, nunca va a ser negativo. Esto que está aquí. Gráfica es el punto 0,1, ¿no? Su gráfica pasa por el punto 0,1. Creciente, sí, está aumentando. Inversa también. Y bueno, ¿qué pasa esto? Lo que nos interesa, ¿no? Se va a la base, ¿no? Y queda con respecto a los exponentes x1, o sea, se respeta el orden, ¿no? x1 es menor que x2. O sea, se va a la base. O viceversa, ojo, si está así, x2 mayor que x1, puede regresarlo así. ¿Ya? Ejemplo, graficar eso. Primero, f de x igual a 2 a la x. ¿Cuál es su gráfica? Es esa. Esa es su gráfica, ¿no? Que pasa por el 0,1. Ahora bien, eso que está ahí, ¿no? 2 a la x. Vamos a ver 2 a la x más 3 es. A ver, ¿cómo sería esto? Es 2 a la x. 2 a la x pasaba por el 1,0, pero como es 2 a la x más, ha subido 2 unidades hacia arriba. Pero ahí está. ¿Y por qué pasa por el 0,8? A ver, vamos a ver. La función era 2 a la x, ¿no? 2 a la x más 2 era, ¿no? Bueno, ¿qué pasa cuando x es 0, no? ¿No? Está bien, ¿no? Era, a ver, ¿cuál era? Ahí está. Era esta. Ahí está 2 a la x más 3, ya. Muy bien. Miren, ¿ah? Eso significa 2 a la x más 3. O sea, profesor, ahora es 2 a la x más 3. ¿Cuánto se ha desplazado hacia arriba? Uno podría decir, ah, profesor, en x sí se traslada, se va a trasladar 3 unidades, ¿no? En x, 3. ¿Sí? Si x vale 0, mira, reemplaza, si x vale 0, 0 más 3 es 3, 2 a la 3 me da 8. 8. O sea, ese 0,1 ahora está en 8, ¿no? Está en 8. ¿No? Entonces, por eso que acá estaba así la gráfica, ¿no? En 0,8. Y ese puntito, pues, le estábamos dando un punto cualquiera, ¿no? Yo le he dado punto menos 3 más 3 es 0, 2 a la 0 es 1, ¿no? Es eso. ¿No? Así es un puntito. Y puedes seguir dando puntos y más o menos te va a salir esa gráfica, ¿no? Ahora bien. Dos unidades, ¿no? Ahora sí, sería 2 unidades, ¿no? Su asíntota era y igual a 0, ¿no? Ahora subió 2 unidades porque fuera del exponencial hay 2, ¿no? De esa manera. De esa manera. Ojo, eso significa que se ha trasladado 3 unidades, cuando es x más 3, 3 unidades, pero hacia la izquierda, ¿no? Todo, o sea, todo se ha trasladado. La observación, para graficar, dice, se debe determinar identificar la base, ¿no? La base como es 2, entonces sale esa, ¿no? Desplazamiento, ¿no? El desplazamiento en el eje X igual a 0, eso implica que en X todos los puntos se ha trasladado 3 unidades. Todos los puntos. 3 unidades, pero como es negativo hacia la izquierda, ¿no? 3 unidades. Para ver el desplazamiento en el eje Y, fuera del exponencial, ¿no? 2, o sea, todos han subido 2 unidades, ¿no? A ver, resolver eso. A ver, ¿cómo podemos resolver eso, no? 4 a la x más 3 mayor que 8 a la x menos 3, ¿no? Entonces, por acá, bueno, lo he transformado ese 4 como 2 al cuadrado y está elevado a la x más 3, mayor que 2 al cubo elevado a la x más 3. Entonces 2 a la 2x más 6 y el otro es 2 a la 3x menos 9.
2x más 6 es mayor que 3x menos 9. Pasa al otro lado y él pasa al otro lado, ¿no? 15. O sea, x pertenece de menos infinito a 15, ¿no? Porque x es menor que 15. Segundo caso, mira, el segundo caso es cuando está entre 0 y 1. La gráfica anterior era cuando el b era mayor que 1. Ahora el b, la base, está entre 0 y 1. Su gráfica es esta, ¿no? Mira, estaba así, ¿no? La otra gráfica era así, ¿no? Ahora es así, creciente, ¿no? O sea, la propiedad es que su gráfica siempre va a pasar por ese 0,1, es decreciente, tiene inversa, y mira su aplicación con respecto, ¿no? Cuando tienes una desigualdad, sí, el orden se invierte. B a la x2 es mayor que B a la x1, entonces cuando se van las bases te queda hacia el otro lado, ¿no? El orden se invierte con respecto a sus exponentes. Ejemplo, ¿no? Graficar eso, a ver, ¿cómo sería su gráfica? A ver, igual que los anteriores que hemos hecho, primero 1 sobre x, eso implica que su gráfica es esa, ¿no? Ya, ahora, x menos 1, eso implica que se ha trasladado una unidad hacia la izquierda, todos, una unidad. Entonces, para que tú sepas en dónde le intersectas, haces que en este caso, pues, el x vale 0, ¿no? Si el x menos 1 igual a, el x vale 0, perdón, ¿no? Si el x vale 0, te va a quedar un tercio a la menos 1, que es 3.